como tú mencionaste, estoy interesado en varias cosas, manejo de datos, pero también computación teórica, especialmente lo que he estado haciendo en los últimos años, así que están preguntando si es que se graba en el chat. Sí, estamos grabando. Supongo que sí. Y esta charla un poco se enmarca en esa dirección, ¿okay? Así que no hay muchas aplicaciones, pero sí hay algunas conexiones con cosas de manejo de datos, ¿okay? Así que veamos cómo va la cosa. Bueno, la idea era un poco presentar este problema que aparece en el título, se llama Constraint Satisfaction Problem. En español vendría siendo algo como problema de satisfacción de restricciones. Es un problema bien general, bien central, especialmente en computación teórica, porque captura un montón de problemas bien conocidos, que son NP completos. Bueno, y un poco la idea es que mostrar ciertos métodos para de alguna forma lidiar con el hecho de que es NP completo, ¿sí? Uno, quizás de los métodos más clásicos, es tratar de restringir el problema, ¿cierto? Encontrar ciertas instancias que se comportan bien, que tienen una buena estructura. De manera que uno puede encontrar un algoritmo polinomial, ¿sí? En el fondo que el tiempo del algoritmo, en función del tamaño de la entrada, sea acotado por polinomios, ojalá cuadrático o lineal. ¿Sí? Entonces, uno de esos métodos en este contexto es lo que se llama, bueno, lo que está un poco en el título, estructuras de composición meta, así que un poco la idea era, bueno, contar de qué se tratan y quizás tratar de transmitir un poco las ideas algorítmicas que están detrás de estos métodos, ¿ok? Bueno, y también en el título hay una segunda parte que es Conjunctive Queries, y esto es porque hay una conexión fuerte entre este problema, Constraint Satisfaction, y Conjunctive Queries, ¿sí? También vamos a ver. Entonces, bueno, voy a partir con una definición, después voy a dar ejemplos. Entonces, ¿en qué consiste este problema? ¿Sí? Que le llamamos CSP por comodidad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en una instancia tenemos un conjunto finito de variables, X, tenemos un conjunto finito de posibles valores, D, y tenemos un conjunto de restricciones, ¿ok? Que llamamos C, y ahí están enumeradas. Y bueno, ¿cuál es un poco el objetivo, cierto? Queremos asignarle ciertos valores a las variables, de manera de que las restricciones se cumplan, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que una restricción se cumpla? ¿Cuál es, digamos, el formato de las restricciones? El formato es el siguiente, ¿sí? Cada restricción tiene dos partes. Una es el alcance de la restricción, en el fondo, una lista de variables sobre la cual actúa, que llamamos el scope, ¿sí? No tienen por qué ser todas las variables, pueden ser un conjunto pequeño, pueden ser dos variables, etc. Y estas son las variables que la restricción está, bueno, restringiendo, ¿sí? Para la palabra. Y lo segundo es una relación que me dan los posibles valores que pueden tomar esta lista de variables, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos componentes, ¿sí? La variable o el scope y esta relación con los posibles valores admisibles para esta tupla, ¿sí? En particular, esta relación está, bueno, definida, por supuesto, sobre los valores, y la aridad, ¿cierto?, tiene que ser exactamente el tamaño de la lista de variables, ¿cierto? Y bueno, acá el problema es chequear acaso es posible asignar valores a las variables, de manera que todas las restricciones se hagan ciertas, ¿sí? Entonces, como ven, esto, al menos como está acá, está formulado como un problema de decisión, ¿cierto? Simplemente responder sí o no, ¿sí? Existe o no esta asignación. Bueno, un ejemplo que
un problema clásico, ¿cierto? Que se llama satisfactibilidad booleana, en donde me pasan una fórmula en 3NF, voy a decir qué significa eso, y la pregunta de acaso es satisfacible, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, es una fórmula en la lógica proposicional. Esto significa que tenemos estos conectivos conjunción, disyunción y negación, ¿cierto? Y está en lo que se llama 3NF, que es cierta estructura en donde es una conjunción de cláusulas, ¿sí? De tamaño 3, ¿sí? Cada cláusula tiene 3 literales, por eso aparece 3NF. Y bueno, cada cláusula es la disyunción de ciertos literales. Es decir, para que se haga cierta cada cláusula, al menos un literal se tiene que hacer cierto, ¿sí? Entonces acá podemos ver un ejemplo de una fórmula en 3NF que vendría siendo una posible entrada a este problema, ¿sí? Bueno, y tiene 4 cláusulas, como ven ahí, ¿sí? Entonces, bueno, como resulta, esta fórmula efectivamente es satisfacible, ¿sí? Uno, por ejemplo, puede tomar esta asignación, ¿sí? F significa, bueno, falso y B significa verdadero, ¿sí? Bueno, satisfacible significa que uno le puede asignar valores de verdad a las variables, de manera que todas las cláusulas se están haciendo ciertas, ¿cierto? Porque es una conjunción. Y esta posible asignación es válida si es que uno hace el reemplazo, obtiene algo así. Bueno, la negación se da vuelta, entonces en cada cláusula hay un verdadero, ¿cierto? Acá hay un verdadero, acá hay un verdadero, y también hay un verdadero. Bueno, entonces está acá un verdadero, ¿cierto? Porque es falso, pero está negado, ¿sí? ¿Ok? Ese es el problema y este problema efectivamente se puede, por ejemplo, escribir fácilmente como una instancia del CSP, ¿cierto? Las variables del CSP vendrían siendo las variables de la fórmula. Los valores del CSP vendrían siendo los dos posibles valores de verdad, ¿cierto? Verdadero y falso. Y cada cláusula vendría siendo una restricción del CSP. ¿Sí? A todo esto, si es que tienen alguna pregunta, me detienen, ¿no? ¿Sí? A modo de ejemplo, de alguna forma volviendo al ejemplo que está acá, ¿sí? La primera cláusula formalmente se vería como una restricción en el CSP, en donde el scope vendría siendo esta tupla, ¿cierto? X1, X2, X3. Y la relación de los valores admisibles vendría siendo esta tabla. Y fíjense que acá, bueno, están todos los valores excepto un valor, excepto un triple, que es precisamente el triple que me falsifica la cláusula, ¿cierto? El único valor de verdad acá que me lo falsifica es que este sea falso, ¿cierto? Este sea verdadero y este sea falso, ¿sí? Y esa es exactamente el triple que no está, ¿ok? Entonces, esto se puede ver como un CSP. Y bueno, uno puede seguir, sí. Bueno, de hecho tenía un par de ejemplos más, pero creo que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, el problema de coloreo también. Problema clásico de grafos, que uno quiere colorear un grafo, los nodos del grafo con 3 colores, de manera que los extremos de los arcos reciban colores distintos, ¿cierto? Eso también se puede ver como un CSP, en ese caso los valores van a ser los colores, las variables van a ser los nodos, y cada arista va a ser un constraint que me dice, mira, los colores tienen que ser diferentes, ¿sí? Y hay otros problemas también de scheduling y, bueno, un montón de problemas más, ¿sí? Ahora, quizás lo que quería decir es que este problema, si bien se puede ver como un caso particular de instancias del CSP, en algún sentido es un poquito más débil que el CSP, al menos a un nivel de formulación, por el hecho de que, fíjense que el dominio tiene tamaño 2, o sea, de alguna forma, en este tipo de instancias los valores están súper restringidos, ¿sí? Son simplemente dos posibles valores, mientras que en el CSP general, ¿sí? Uno tiene un conjunto arbitrario de valores. Y también fíjense que, por supuesto, las restricciones también están bien restringidas porque tienen
involucran siempre tres variables, ¿cierto? En el CSP en general uno puede tener restricción arbitraria, de largo arbitrario, etc. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar con esto es que hay otro problema, que es el de la consulta conjuntiva, ¿sí? Que también se pueden expresar como instancias del CSP, pero son tan generales como el CSP mismo, y de hecho se pueden ver como que son esencialmente el mismo problema, ¿sí? Entonces voy a definir este problema de la consulta conjuntiva. Ahí está la observación, que estos dos problemas son equivalentes. El problema es el siguiente: me pasan una consulta conjuntiva, voy a decir qué significa eso, y una base de datos, ¿sí? Y la pregunta es: ¿acaso existe alguna solución de la consulta sobre la base de datos? Acá tenemos un ejemplo, y acá podemos de alguna forma dar quizá una definición general, ¿cierto? Una consulta conjuntiva esencialmente, uno tiene variables, ¿sí? Y uno tiene un conjunto de átomos, ¿sí? Que me indican que, bueno, que las variables tienen que estar relacionadas con esta relación, ¿sí? Esto que está acá simplemente es un símbolo de relación, ¿sí? Lo pueden pensar, bueno, quizás para los que están más familiarizados con las bases de datos relacionales, lo que uno está haciendo está tratando de hacer un join entre tablas relacionales, ¿cierto? Y el hecho de que se repitan variables entre las tablas o entre las relaciones está indicando que hay un join entre tablas, ¿sí? Como pueden ver, hay cierta repetición entre las variables, así que, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es esencialmente eso, join, ¿sí? Entonces, así se vería la entrada a este problema, ¿sí? Una secuencia de átomos. Y bueno, y también me tienen que entregar la base de datos, que es de alguna forma un conjunto de valores y una interpretación de las tablas. En el fondo, me entregan efectivamente las tablas, ¿sí? ¿Qué más? Eso está bien, ¿sí? Bueno, eso. Entonces, si es que se fijan, es suficientemente general para ser equivalente al CSP en el sentido de que los valores en la base de datos, ¿sí?, son arbitrarios, pueden ser cualquier valor. Y de alguna forma los constraints, que en el mundo de consultas conjuntivas vendrían siendo los átomos, ¿cierto? También son arbitrarios, uno puede poner cualquier relación con cualquier aridad, con cualquier tupla adentro, ¿sí? Entonces, si es que se fijan, este problema sí, son instancias particulares del CSP, pero es esencialmente el mismo problema escrito de otra forma, ¿sí? Acá está, bueno, de alguna forma la equivalencia, ¿cierto? En el fondo, variables de consulta corresponden a la variable del CSP, los valores de la base de datos a los valores del CSP, y la tabla, la base de datos a las restricciones del CSP. ¿Okay? Y bueno, esto es bien conveniente porque de alguna forma estos dos problemas vienen de mundos bien diferentes, ¿sí? Y sus orígenes también son bien diferentes. CSP viene de inteligencia artificial y también se estudia bastante en computación teórica. Bueno, y join y consulta conjuntiva vienen del área de manejo de datos, así que esto permite de alguna forma transferencia de resultados, ¿sí? Y han habido transferencias de resultados, efectivamente. ¿Okay? Bueno, una observación antes de ver las restricciones estructurales, ¿sí? Y es que, bueno, como ya mencioné, siempre es un problema de decisión, ¿cierto? Uno quiere chequear la existencia de una solución, pero hay bastantes variables al CSP, ¿sí? Por nombrar algunas, ¿sí? La posible variante es, quizá alguien está interesado en computar todas las soluciones, ¿sí? La lista de todas las soluciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el mundo de las consultas conjuntivas, efectivamente uno está interesado principalmente en computar todas las soluciones típicamente, ¿sí? Cuando un usuario hace una consulta,
típicamente quiere todas las soluciones, ¿sí? Y si es que son muchas, probablemente quiere, bueno, pondrá un límite, pero típicamente quiere todas las soluciones, ¿sí? Así que este problema que tiene bastante sentido, especialmente en el mundo de la consulta conjuntiva. Uno puede contar la cantidad de soluciones también. Eso también ha sido estudiado en ambas partes, ¿sí? En consulta conjuntiva y en CSP. Y también está la variante de optimización, en donde uno lo que hace es calcular una solución que satisfaga la mayor cantidad de restricciones, ¿sí? Este problema, si es que se fijan, es un poquito más complejo que el de decisión, ¿cierto? Porque si es que no existe una solución, en el de decisión simplemente tengo que decir que no, ¿sí? No existe solución. Pero en la versión de optimización tengo que hacer mucho más, ¿sí? Si es que no existe una solución, tengo que encontrar, bueno, cuál es entonces la mejor forma de, cuál es la cantidad máxima de restricciones que puedo satisfacer simultáneamente, ¿sí? Entonces hay que hacer algo más, ¿sí? Entonces es un problema computacionalmente más complejo. Y este ha sido bien estudiado en el mundo de CSP, ¿sí? En consultas conjuntivas no tanto, ¿sí? Porque en el mundo de las consultas conjuntivas uno es un poquito más rígido, ¿sí? Uno quiere que, que todos los átomos se cumplan. O sea, hay como una semántica clara y un poquito más rígido, ¿sí? Aunque igual se podría pensar quizá en tratar de explorar, digamos, estas técnicas, ¿sí? Pero esto quizá tiene un poquito más de sentido en CSP. Ok. Bueno, el punto acá es que hay varias variantes, pero no, al menos en esta charla nos vamos a enfocar principalmente en el problema de decisión. Vamos a hablar un poco también de este problema, de computar todas las soluciones. Y bueno, ya el problema de decisión es complejo, ¿sí? Es NP completo, así que tiene sentido al menos partir ahí. Ok. Entonces, como les dije, este problema es NP completo. Eso significa que se cree que no existe un algoritmo polinomial. Hay un montón de técnicas clásicas para abordar problemas NP completos. El que vamos a ver acá es restringir la entrada al problema, ¿sí? Y vamos a considerar un tipo de restricciones que viene de analizar la estructura de la consulta y encontrar ciertas descomposiciones que son útiles, ¿sí? Eso, bueno, quizás dicho de otra forma, estamos restringiendo la forma en que interactúan las variables entre ellas a través de los constraints, ¿okay? Entonces, acá un poco, ¿cierto? Lo mismo, quizás acá dejar un poco en claro a qué me refiero con descomposiciones estructurales. Efectivamente, si es que lo vemos desde el CSP, desde la visión del CSP, es restringir la estructura de las variables y los scopes, en el fondo cómo interactúan ellos a través de todos los scopes, ¿sí? Eso de alguna forma me genera como una especie de grafo o quizá un hipergrafo, ¿sí? Entonces uno analiza esa estructura. Y desde el punto de vista de las consultas conjuntivas, lo que estamos haciendo es simplemente restringiendo la estructura de la consulta misma, ¿sí? Es decir, solo miramos las variables y los átomos, ¿sí? No miramos los datos, ¿sí? No estamos restringiendo los datos, no estamos restringiendo las tablas, nada, ¿sí? Y esto tiene bastante sentido también, especialmente en el mundo de manejo de datos, porque en general la base de datos es mucho más grande que la consulta, entonces de alguna forma la consulta es mucho más manipulable para hacer este tipo de quizás descomposiciones, ¿sí? Eh, yo no he visto personalmente nadie que de alguna forma trate de componer, digamos, los datos mismos o una base de datos, porque en general quizás no tiene mucho sentido, ¿sí? O quizás sí, no sé, pero al menos es bien natural
en este problema enfocarse simplemente en restringir solo la consulta, ¿sí? Y no los datos. ¿Okay? Y bueno, creo que ahora voy a principalmente enfocarme en las consultas conjuntivas, ¿sí? En un principio pensé que también iba a hablar más un poco del CSP, pero al final creo que tenía más sentido enfocarme o sea, ver este problema como evaluación de consultas conjuntivas, así que, si no me equivoco, ahora voy a enfocarme casi todo en el problema de evaluar consultas conjuntivas. ¿Okay? Ok, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? A ver, entonces, ¿cuál es la idea general de estos métodos? ¿Sí? La idea general es simplemente, bueno, descomponer la consulta, las variables me refiero, ¿sí? en piezas simples. ¿Qué significa simple? Hay que definirlo y cada posible definición me va a dar una noción de descomposición, ¿cierto? De manera que estén estructuradas como un árbol, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque de alguna forma los árboles siempre hacen la vida más fácil en cualquier problema computacional, ¿sí? O sea, cada vez que hay un grafo, un problema de grafo, si uno mira la restricción a los árboles, siempre en general se comporta bien. Es algo súper universal, ¿sí? No es algo que solo funcione en este caso. Quizás es el primer paso que uno siempre hace cuando uno quiere encontrar de alguna forma restricciones tratables. Y aplica a un montón de otros problemas, ¿cierto? Probablemente han visto algo al respecto, ¿sí? Y claro, hay una noción que me gustaría al menos tratar de dar la intuición de cómo funciona, que es la noción que está por debajo de esta idea, ¿sí? Bueno, en español no sé bien cómo, pero es la noción de tree decomposition, ¿sí? Y esto captura la noción de que estamos decomponiendo esta consulta conjuntiva. Entonces me gustaría que viéramos esa definición de tree decomposition y bueno, qué significa. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Entonces, bueno, voy a ver esta noción a través de un ejemplo, ¿sí? Porque quizá la definición inicial es un poco engorrosa. Entonces, acá tenemos una consulta que se ve bien enredada, en verdad, pero uno puede visualizarla gráficamente y ahí quizá uno puede ver un poco más de lo que está pasando. Esto es como la consulta gráficamente, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que los nodos son variables, ¿sí? Cada nodo es una variable, ¿cierto? Y yo puse una flechita cada vez que hay un átomo en la consulta, ¿cierto? Y hay un label que es, bueno, el símbolo de relación asociado al átomo, ¿sí? Entonces esta consulta que está acá se vería como un patrón de esta forma, ¿sí? Y evaluar esta consulta es de alguna forma tratar de mapear este patrón a una base de datos, ¿sí? Esto vendría siendo la consulta gráficamente, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría siendo una tree decomposition? ¿Sí? Vendría siendo un árbol, ¿ok? En donde en cada nodo uno tiene una pieza o una bolsa, de repente le llaman, de variables, ¿ok? Como se ve acá, ¿sí? Acá tenemos un árbol, ¿cierto? Y bueno, cada pieza es un conjunto de variables, ¿sí? En general, por supuesto, lo que uno quiere es que las piezas sean simples, ¿sí? Uno puede agarrar una descomposición bien trivial, que es simplemente poner todo en un paquete, ¿no? ¿Sí? Pero en verdad no sirve para nada, ¿sí? La idea es que de alguna forma las piezas sean simples. ¿Y qué significa simple? Quizás por el momento pensemos en el tamaño, ¿sí? O sea, que el tamaño sea chico, ¿sí? En este caso el tamaño es a lo más 3,
¿sí? Entonces pensemos que queremos que las piezas tengan tamaño acotado por alguna constante. ¿Okay? Bueno, ¿y cuáles son? Tenemos dos condiciones que tienen que cumplir la tree composition. La primera es que todos los átomos de la consulta de alguna forma tienen que estar siendo capturados en la tree composition. ¿Sí? Cada átomo tiene que estar siendo cubierto por alguna de las piezas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes toman cualquier átomo, digamos este que está acá, ¿sí? El X2, tiene que haber una pieza que contenga simultáneamente a estas dos variables. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, por ejemplo, acá uno tiene esa pieza, ¿sí? X2. ¿Sí? Si uno agarra cualquier otro, ¿sí? Quizás este que está como diagonal, ¿cierto? X6 y X4. También hay, por ejemplo, acá están juntos, ¿cierto? X4 y X6. Uno quizás podría hacer una cosa así, en el fondo llegar y decir, bueno, voy a tomar cada una de las piezas y voy a de alguna forma dibujar la variable encima de la consulta. Entonces, esta condición de que cada átomo está cubierto, entonces significa que de alguna forma cada átomo tiene que estar cubierto por alguno de los colores, ¿cierto? Quizás no se nota mucho, pero bueno, si es que lo miran, efectivamente está siendo bien cubierto, ¿sí? ¿Ok? Entonces esa es la primera condición, ¿sí? ¿Y por qué va a ser importante? Bueno, porque quizás para darle unas intuiciones, porque bueno, lo que queremos hacer después va a ser de alguna forma programación dinámica en este árbol, desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Desde las hojas hasta de alguna forma la raíz, ¿sí? Y en cada paso vamos a ir computando soluciones cada vez más grandes, ¿sí? Y en cada paso también vamos a ir enfocándonos en las soluciones locales de cada uno de los nodos. Y cada nodo, si es que lo piensas, por ejemplo, que está acá, me define un espacio de soluciones locales, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Yo puedo mirar estas tres variables acá en azul y puedo de alguna forma mirar la instancia restringida a esas tres variables, en el cual tengo, por ejemplo, solo dos átomos, ¿sí? Y ahí tengo un pequeño problema por sí mismo, pero que es más chiquitito, ¿cierto? Entonces la idea es, en esta programación dinámica, enfocarnos en esas soluciones locales, ¿sí? Y al terminar, ¿sí? Para tener la garantía de que efectivamente lo que nos dio era una solución global, ¿sí? De alguna forma necesitamos la certeza de que, bueno, cada átomo está siendo cubierto, ¿sí? En algún paquete, ¿sí? ¿Okay? Y eso de alguna forma nos dice que efectivamente la solución que alcanzamos al final está satisfaciendo todas las restricciones. Esa es quizá un poco la idea. ¿Okay? ¿Es ese árbol único a ese grafo? O sea, ¿existe un único árbol por grafo o pueden haber otros No. Pueden haber varias tree composition de un mismo grafo? en el mismo grafo y con, no sé, digamos que estamos imponiendo que queremos buscar una tree composition donde el tamaño de las piezas es a no más 3, como en este caso. Pueden haber varios, ¿sí? Pueden haber varios, sí, no tiene por qué ser único. ¿Sí? Pero las soluciones son iguales. Ah, claro. El espacio final de soluciones va a ser el mismo, sí, va a ser el mismo. Eso al final depende de la consulta. Si de alguna forma el árbol nos va a permitir ir computar todo el espacio de soluciones, pero a través de programación dinámica, o sea, de poquito, ¿sí? Desde sus problemas que están acá en la hoja hacia arriba, ¿sí? Pero sí, que las soluciones al final son las mismas. ¿Okay? Y bueno, un poco
en la misma línea, ¿sí? Para que esta programación dinámica funcione, después voy a también tratar de contarle, ver un poquito más el detalle de eso, pero necesitamos una segunda condición que es súper importante, que tiene que ver con lo que se llama conectividad de variables, ¿sí? Si que se fijan, uno podría armarse un árbol, separarlo en piezas, pero de alguna forma quizás estas piezas están como desconectadas entre ellas, entonces, si es que no hay ninguna restricción, no va a ser muy complicado encontrar un árbol así, ¿sí? En cambio, esta condición, ¿sí?, un poco restringe la posible tree composition. Y bueno, veamos un poco qué significa, ¿sí?, conectividad de variables. Significa que cada vez que yo tomo una variable en mi consulta y miro los paquetes que contienen la variable, ¿cierto? Esas piezas tienen que ser conexas, o sea, tienen que estar conectadas. Por ejemplo, digamos que miro la variable x6, ¿sí? Entonces voy a mirar todas las piezas que contienen al x6, que son estas cuatro, ¿cierto? Entonces estamos bien, o sea, estas cuatro piezas están conectadas, ¿sí? No hay un camino entre ellas, así que está todo ok. Algo que estaría mal es que si hubiésemos tomado una tree composition así, ¿sí? Si hubiese sido así, alguien hubiese tomado el x6 y las piezas están desconectadas, ¿sí? Porque entre esta pieza que está acá y esta pieza que está acá no hay ningún camino que contiene x6, ¿sí? Otra forma de ver esto es que cada vez que yo tengo dos piezas que contienen una variable, todas las piezas que están en el camino que junta estas dos piezas también tienen que contener esa misma variable. ¿Ok? Eso es conectividad, ¿sí? Cuando las piezas tienen que ser conexas, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, si es que uno toma x2, ¿cierto? Estamos bien también, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, las piezas que contienen x2 son estas tres, y de alguna forma el subgrafo que me genera las piezas en el árbol es conexo. Estamos ok. ¿Sí? Creo que hay otro ejemplo, x3, ¿sí? ¿Okay? Las piezas que me generan son también conexas, así que estamos bien, ¿sí? ¿Está ok esa noción? ¿Sí? Ok. Entonces, acá ya podemos de alguna forma mencionar quizá el primer resultado algorítmico, que simplemente está diciendo, bueno, quizá algunos ya conocen la noción de Triwi, y es simplemente esto mismo, ¿sí? En el fondo imponer que ver, digamos, cuál es la mejor tree composition con las piezas lo más chicas posible, ¿sí? Y esa cuota en el tamaño de las piezas va a ser el tribu, ¿sí? Y en algún sentido el tribu lo que mide, bueno, qué tan parecido es un grafo, o en este caso una consulta, a un árbol, ¿sí? Por ejemplo, un árbol va a tener tribuit 1, un ciclo va a tener tribuit 2, y así, por ejemplo, el grafo completo, que tiene todas las posibles aristas, va a tener tribuit n, o sea, proporcional, digamos, a la cantidad de nodos. ¿Okay? Entonces, quizá una observación antes de quizás dar la idea del algoritmo, y es que fíjense que de alguna forma, ¿qué es lo que me da la conectividad? Si supongamos que estoy acá en la raíz, ¿sí? Y yo quiero de alguna forma, tengo una solución local acá, y quiero tratar de extenderla a una solución a todo el árbol, ¿sí?
que es esencialmente lo que uno va a tratar de hacer en cada uno de los pasos, ¿sí? Quiero ver si es que una solución local que está acá se puede extender a todo el árbol, ¿sí? Por ejemplo, si yo puedo hacer eso en la raíz, estamos bien, ¿cierto? Porque las soluciones locales son súper fáciles de calcular, ¿sí? Porque uno puede hacer fuerza bruta nomás, por el hecho de que de alguna forma las piezas son chicas, ¿sí? Son pequeñas y uno puede iterar, ¿sí? Y por cada una, entonces, bueno, puedo llegar y chequear si es que se puede extender al subárbol, ¿ok? Ahora, al chequear, lo que necesito es, bueno, chequear compatibilidad, ¿cierto? Uno asume en esta programación dinámica de que uno también tenía información calculada acá y acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, la gracia de la conectividad me dice que si es que yo tengo una variable acá, ¿ok? Y esa misma variable aparece en el subárbol, ¿sí? Tiene que aparecer necesariamente en los hijos, ¿sí? Por ejemplo, si es que miro el x3, y yo sé que esa variable está involucrada en el subárbol, ¿cierto? Está acá, tiene que aparecer ahí también, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si es que yo quiero chequear compatibilidad, al final del día me basta compararme con los hijos, ¿sí? Y no con los nodos que están más abajo, ¿sí? Y eso es precisamente, bueno, lo que me permite hacer programación dinámica, ¿sí? En el fondo, en cada paso, miro el nodo, computo las soluciones parciales, y veo si es que cada una se puede extender. Y para eso simplemente veo, bueno, las soluciones que ya estaban almacenadas, en este caso, en mis dos hijos, y veo si es que esa solución es compatible con, bueno, con alguna en el hijo derecho y con alguna en el hijo izquierdo. Y si es así, bueno, yo sé que sí se puede extender, ¿sí? ¿Ok? Porque, bueno, hacia abajo voy a poder ser compatible, porque efectivamente el problema es cuando voy bajando y una variable de alguna forma desaparece, pero quizá aparece de nuevo abajo, ¿sí? De alguna forma con un valor inconsistente, ¿sí? Pero eso no puede pasar, ¿sí? Entonces, es un poco la idea de por qué es tan importante esta noción de conectividad, y es precisamente lo que me permite hacer la programación dinámica, ¿ok? ¿Sí? Bueno, acá tenemos el primer resultado que, si de alguna forma, si ya di la idea general, ¿cierto? Y dice que, bueno, si es que uno tiene una tree composition, ¿sí? En donde el tamaño de cada pieza es menos igual a acá, donde el K es una constante pequeña, entonces esta consulta se puede evaluar en tiempo polinomial, ¿sí? Independiente de la base de datos que me den, ¿sí? Da lo mismo si es que me dan cualquier base de datos, se va a poder calcular en tiempo polinomial. ¿Ok? Y la idea, quizás puedo ver quizá el dibujo, pero es precisamente lo que les dije, ¿sí? Ok, voy a pasarlo rápido porque la idea es que uno parte por abajo, programación dinámica, y uno entonces computa todas las soluciones parciales en la hoja, ¿sí? Que se pueden extender al subárbol de abajo, pero en este caso no hay ningún subárbol, así que son simplemente las soluciones parciales ahí. Y de nuevo, solución parcial es ver esta instancia que se me genera y ver todos los posibles mapeos a los valores de la base de datos que me satisfacen todas esas restricciones. Y ahí obtengo una lista, ¿sí? Este es un esquema, ¿no? ¿Sí? Hago lo mismo con las demás hojas que están ahí, ¿sí? Y después seguimos para arriba, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos acá, está la instancia, y hacemos lo mismo, así calculo todas las soluciones parciales, pero ahora hay que filtrar, ¿cierto? Hay que solo dejar las que se pueden extender, ¿sí? Al subárbol. Y para eso basta simplemente compararme con estas dos listas que están acá. Si es que existe una asignación acá que es compatible en las variables comunes, ¿cierto? Y acá lo mismo. Entonces, al comparar, quizás algunas se me van, ¿sí? Ahí uno hace las dos comparaciones,
y quizás se me fueron 3. ¿Sí? Y así uno va y acá la misma historia, uno calcula eso, después llegamos a la raíz, calculo las soluciones locales y después comparo, ¿cierto? Y quizás termino con eso. Y si al final del día en la raíz obtengo alguna solución parcial, es porque existe una solución global. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esa solución chiquitita, aunque es chiquitita, yo sé que se puede extender a una solución global. Ese es el invariante. ¿Sí? Y si fuera vacío, entonces sabemos que no hay una solución. ¿Sí? Entonces basta ver si es que este conjunto es vacío o no para resolver el problema. ¿Okay? Esa es quizás la idea general del algoritmo. Y de hecho, de los dos algoritmos que vienen, que es exactamente lo mismo, lo único que cambia, a ver, hay 3 métodos de composición en orden de alguna forma generalidad. ¿Sí? Este es el primero en donde uno impone que el tamaño de la pieza tiene que ser chico. ¿Sí? Después, lo que uno puede hacer es, de alguna forma, definir una mejor noción de tamaño para la pieza. ¿Sí? No la cantidad de variables, sino otro parámetro, ¿sí? Que va a ser más general. ¿Sí? Pero la idea del algoritmo va a ser exactamente el mismo. ¿Y por qué? Porque de una forma lo único que necesitamos acá es ser capaz de, en cada paso, calcular las soluciones parciales. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos acá, lo único que necesito es calcular las soluciones parciales. ¿Sí? Poder calcularla en tiempo polinomial. ¿Sí? Y en particular que la cantidad de soluciones parciales tiene que ser también una cantidad polinomial. ¿Sí? Si no, bueno, si es que una cantidad exponencial, por supuesto, no la voy a poder enumerar en tiempo polinomial. ¿Sí? Y al imponer un tamaño en la cantidad de variables, eso es de alguna forma una forma burda de alcanzar eso, ¿cierto? Porque uno simplemente puede hacer fuerza bruta. ¿Sí? Pero hay formas más inteligentes eh, de al final obtener que uno de poder calcular estas soluciones parciales en tiempo polinomial. ¿Sí? Y bueno, y si es que se fijan, al final el problema que estamos mirando, o sea, al final todo se reduce a estudiar el siguiente problema, de que en algún sentido estas soluciones parciales son simplemente consultas conjuntivas, son un poquito más chicas, pero son consultas conjuntivas en general. ¿Sí? Entonces, el problema que hay que mirar es eh, cuáles son las consultas conjuntivas para las cuales yo puedo calcular todas sus soluciones en tiempo polinomial. ¿Sí? Y acá es donde entra en juego lo que les comenté al principio, de que estamos mirando el problema de efectivamente calcular todas las soluciones. ¿Sí? No solo decidir algo, sino calcular todas las soluciones. En particular, si es que uno puede hacerlo en tiempo polinomial, es porque uno tiene que tener la garantía de que el tamaño tiene que ser polinomial. ¿Sí? Entonces, bueno, no me queda mucho tiempo, pero creo que alcanzo a mencionar entonces estos dos últimos métodos que apuntan a lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿cómo extendemos el resultado anterior? Y la idea es simplemente cambiar la noción del tamaño de una pieza. ¿Sí? Esto es lo que acabo de mencionar, de que uno puede aplicar exactamente el mismo algoritmo en la medida que uno pueda calcular las soluciones locales en tiempo polinomial. Y esta es la pregunta clave, ¿cierto? ¿Para qué consulta conjuntiva uno puede calcular todas sus soluciones en tiempo polinomial? Y hay una clase que tiene que ver con lo que se llama el Edge-Covered Number. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? El Edge-Covered Number es de una consulta conjuntiva, es simplemente la cantidad mínima de átomos que me cubren todas las variables de Q. ¿Sí? Entonces simplemente miro todos los posibles covers, todos los posibles átomos
que me cubren todas las variables y agarro la cantidad mínima, ¿sí? Esto es el edge cover number de la consulta. Y la gracia de esto es que cada vez que yo tomo una base de datos, todas las soluciones de mi consulta, como este conjunto es un cover, ¿sí? Tiene que pasar que todas las soluciones de mi consulta tienen que estar entonces en el join, ¿cierto? De esta relación, ¿sí? Yo tengo la garantía, como son poquitas, o sea, el RO uno lo piensa como una constante que quiere acotar, ¿sí? El tamaño del join, uno puede hacer ahí una cota burda en donde uno simplemente combina todas las posibles tuplas, va a ser lo que está acá, el tamaño de la base de datos elevado a RO, ¿sí? Esto que me dice que si es que yo tengo consultas donde, o sea, esto me dice que, bueno, el número de soluciones entonces se va a ver acotado por esta cantidad, ¿sí? Donde el RO es el edge cover number. Y no solo eso, sino también las soluciones pueden ser calculadas en ese tiempo, ¿sí? Entonces, esto implica que si yo impongo que, o yo tomo clases de consulta en donde el edge cover number es acotado, es una constante, quizás menor o igual a 2 o algo así, entonces tenemos lo que queríamos, ¿sí? Uno, de alguna forma, ese es un ejemplo de clase en donde uno puede calcular todas las soluciones en tiempo polinomial, ¿sí? Y bueno, este conjunto de clases está generalizando la clase que estábamos ocupando anteriormente, que era simplemente acotar la cantidad de variables, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que uno puede entonces combinar la noción de tree composition y ahora en cada pieza, en vez de imponer que la cantidad de variables es chiquitito, uno impone que el edge cover number es chiquitito, ¿okay? Y eso genera esta noción de hypertree width y hypertree composition. Y bueno, uno obtiene exactamente el mismo resultado anterior, ¿sí? Si uno tiene una consulta con una tree composition, pero ahora donde cada pieza tiene el edge cover number menor o igual a k, donde k es una constante, entonces uno obtiene una prima polinomial, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, por lo que está acá, ¿sí? Porque en cada paso la cantidad de información que uno calcula se mantiene polinomial, ¿sí? Uno puede seguir haciendo programación dinámica. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿podemos seguir extendiendo esta idea? Y efectivamente sí se puede, ¿sí? Y existe una relajación de la idea de edge cover number, y de hecho coincide con, uno puede escribir el edge cover number como un programa lineal entero, y uno toma la relajación lineal nomás, es exactamente lo mismo. De alguna forma, desde un punto de vista combinatorial, es como sigue el fractional edge cover number rho asterisco de una consulta, y ahí escribo la consulta de esa forma. Bueno, es el peso mínimo, ¿sí? Después voy a explicar qué es el peso, pero es el peso mínimo sobre todos los posibles fractional edge cover de la consulta. ¿Qué significa un fractional edge cover? Gamma. En vez de ser como un edge cover en donde uno escogía algunos átomos, ahora uno le está asignando un valor real a los átomos. Uno puede escoger un medio de este átomo, un tercio de este átomo, etc. ¿Cierto? Y una vez que tenemos esa función, gamma, el cubrir significa que, bueno, es la condición natural, ¿cierto? Cada vez que yo agarro una variable y veo todos los átomos que están conteniendo a la variable y hago la suma de esos pesos, que es lo que está acá, tiene que ser al menos 1. Eso significa que todas las variables están siendo cubiertas, y esa es la condición de un fractional edge cover, y su peso es la suma de los pesos que le está asignando a los átomos, ¿sí? Que es lo que está ahí. Entonces, uno toma el mínimo, ¿sí? Entonces, el fractional edge cover number es, por supuesto, es menor o igual que el edge cover number, y hay un gap, o sea, uno puede encontrar instancias en donde esta cantidad es menor estricto que el edge cover number, ¿sí? Entonces, en principio es un mejor parámetro, ¿sí? De alguna forma me permite encontrar tree composition más generales. La pregunta es que, bueno, sirve o no, y efectivamente sirve, ¿sí? Se demostró que si es que uno toma una clase de consulta
en donde el fractional discovery number es acotado, también uno puede calcular toda su solución en tiempo polinomial, ¿sí? Y eso, de alguna forma, es mucho más complicado que el resultado anterior, ¿sí? Antes era simplemente tomar el cover, hacer el join y hacer, bueno, y simplemente restringirse al join. Acá ya no es tan claro, ¿sí? O sea, no es tan claro como uno explota este parámetro, pero sí se puede explotar, ¿sí? Y esto de alguna forma motiva, ¿cierto?, a esta siguiente definición, ¿cierto? Lo que tenemos ahora es tree decomposition y el parámetro asociado a cada pieza va a ser el fractional cover number, ¿cierto? Y el resultado que obtenemos es que si una consulta conjuntiva tiene una tree decomposition donde cada pieza tiene fractional cover number menor o igual a k, ¿sí? Donde el k es una constante, entonces también se puede evaluar en tiempo polinomial independiente de la base de datos que me dé, ¿sí? Entonces tenemos estos tres niveles, ¿cierto? Tamaño de la pieza es la cantidad de elementos, después el edge cover number y finalmente tenemos este fractional cover number, ¿sí? Y, por supuesto, la pregunta natural es, bueno, ¿podemos seguir? Y al menos siguiendo este mismo approach de querer ocupar una tree decomposition y querer cambiar el parámetro en cada pieza, no se puede, ¿sí? No se puede porque se demostró que de hecho la clase de las consultas conjuntivas que se pueden calcular, para las cuales se puede calcular toda su solución en tiempo polinomial, son precisamente las que tienen este fractional edge cover number acotado, ¿sí? En el fondo, si es que uno totalmente imposible encontrar un parámetro más chico que el fractional edge cover number, ¿sí? ¿Okay? Pero bueno, o sea, de alguna forma lo que nos dice esto es que este approach de alguna forma no me va a dar de alguna forma nuevos métodos para encontrar algoritmos polinomiales, pero eventualmente quizá hay algún método diferente, ¿sí? Esto de alguna forma no descarta de que quizá uno puede encontrar algoritmos polinomiales de otra forma, ¿sí? Una idea que hay de alguna forma una restricción más general, pero que no alcanza tiempo polinomial, pero alcanza casi tiempo polinomial. En verdad, no casi tiempo polinomial, pero no es tan malo, ¿sí? Y ahí hay una idea interesante, por ejemplo, que uno ya no fija una tree decomposition de la consulta, sino uno tiene varias tree decompositions, ¿sí? Y según los datos que me dan, según la base de datos, uno escoge la tree decomposition adecuada, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, sería un approach diferente, ¿sí? Pero bueno, no se sabe si es que hay alguna noción más general que me siga dando algoritmos polinomiales para evaluar consulta conjuntiva, ¿sí? Como está ahí, bueno, a la fecha, la noción de tree decomposition más fractional discover number agotado es el método estructural más general que se conoce y bueno, y que me garantiza tiempo polinomial, ¿sí? Si es que se puede extender o encontrar métodos más generales, no se sabe, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, quería terminar comentando que, bueno, por supuesto hay un montón de extensiones de este problema y también variantes, como, bueno, también mencioné al principio, ¿sí? Una extensión natural es considerar consulta un poquito más expresiva, ¿cierto? En este caso, uno puede pensar que las consultas conjuntivas están cuantificando existencialmente, ¿cierto? Uno quiere que exista algo en la base de datos, uno la puede ver como fórmula de una forma restringida, ¿no? Que simplemente tienen cuantificación existencial y conjunción, ¿sí? Bueno, no se sabe bien qué pasa cuando aparecen cuantificadores universales, por ejemplo, si es que uno puede encontrar restricciones de las consultas que me lleven a tiempo polinomial,
el caso más general de la lógica de primer orden también no se entiende muy bien. Cuando uno tiene recursión tampoco, ¿sí? Bueno, hay hartos lenguajes recursivos, ¿no? que permiten quizás buscar caminos, todo ese tipo de cosas. Tampoco se entiende muy bien cuáles son los límites de estos métodos estructurales, ¿sí? Y finalmente, bueno, quería de alguna forma mencionar esta variante de optimización, porque en el último año estuve también trabajando un poco en eso, ¿sí? Acá el objetivo es, bueno, calcular la solución que satisfaga la mayor cantidad de restricciones, y no solo decir que todas se pueden hacer ciertas o no. Y bueno, este problema es más complicado que el problema de decisión desde un punto de vista computacional, ¿sí? Esto al final se traduce a que, bueno, ok, si es que uno ocupa la noción de Triwet, sigue funcionando, ¿sí? Uno puede resolver este problema en tiempo polinomial, ¿sí? Si es que uno ocupa Triwet Composition más el tamaño de la pieza nomás. Pero apenas uno ocupa la segunda noción, que era Tree Composition más el Edge Cover Number acotado, que se funcionaba bien para el problema de decisión. Para el problema de optimización ya no está funcionando, ¿sí? De hecho, uno puede demostrar que aunque exista una buena Tree Composition de esta forma, da lo mismo, el problema va a ser NP-hard, ¿sí? Así que en este contexto de optimización, la restricción a la consulta que uno tiene que imponer tienen que ser mayores, por supuesto, porque el problema es más difícil, ¿sí? Uno tiene que imponer más cosas. Pero el escenario es súper desordenado acá, o sea, no se sabe mucho lo que está pasando, no hay una noción de una forma general que capture al resto y que sea, no sé, que se comporte bien, que sea natural, ¿sí? Hay tres nociones nomás que se conocen, y con esto termino. Uno se llama, bueno, se llama beta acyclicity, en 2015. Esta es una versión súper restringida de lo que está acá, ¿sí? Y los métodos son un poco diferentes, ¿sí? Uno no ocupa tree composition, sino uno tiene que encontrar un orden de las variables y tiene que ir eliminando las variables, actualizando la instancia, ¿sí? Algorítmicamente es diferente, ¿sí? No es hacer de alguna forma programación dinámica en una tree composition, sino es hacer eliminación de variables en una forma inteligente. Hay otra noción de algo que se llama min-width, que también asegura que el problema de optimización se puede resolver eficientemente, ¿sí? Estas dos nociones son incomparables, ¿sí? En el sentido de que ninguna generaliza a ninguna entre ellas. Y bueno, lo que hicimos el año pasado con unos colegas, de alguna forma unificar estas dos, y definimos esta noción que se llama point width, y que también da de alguna forma tiempo polinomial y de alguna forma captura estas dos, ¿sí? Entonces, es la más general, al menos que se conoce, pero aún así no se ve muy natural, ¿sí? No se ve muy natural y, bueno, tampoco es muy claro si es que se puede seguir extendiendo o no, ¿sí? Así que sí, o sea, el escenario en el caso de optimización es mucho menos claro que en el caso de decisión, ¿sí? Quizás es un poco el punto, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos en la hora, así que lo dejo hasta acá nomás, ¿sí? Eso. Ya, pues muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Yo me gustaría hacer Dale, Alejandro. Yo no, no soy muy experto en estos asuntos, ¿ah? Pero es una pregunta tal vez que tiene que ver con teoría de grafos. Lo que pasa es que tú estuviste hablando de algo que llamaba supergrafos. ¿Y por qué le pones el nombre de super? ¿Cuál sería la diferencia con un grafo?
¿Cómo? No sé, hipergrafo. Eh, Pero hablaste de supergrafo al principio. supergrafo. No, No, es lo mismo. Hypergrafo. No, y yo te escuché supergrafo, lo dijiste varias. supergrafo. Bueno, quizás no. No, los supergrafos no. Me refería, bueno, si es que lo dije, me refería a hipergrafo, pero hipergrafo Lo es. mismo que el Hyper-3. El Hypertree, sí. No, sí, lo que El, pasa es el- que. ¿Te Sí, refieres a lo mismo, no? El hipergrafo con el Hyper-3. a ver, ¿O es otra hipergrafo. cosa? No, no, son cosas diferentes. Hipergrafo simplemente me refiero bueno, a la generalización de un grafo en donde ya uno no tiene aristas de tamaño 2, ¿cierto? En un grafo, las aristas tienen tamaño 2, ¿cierto? Contienen dos elementos, ¿eh? En un hipergrafo uno generaliza eso, uno tiene conjuntos de tamaño arbitrario, uno de alguna forma puede tener aristas que contienen 4 elementos, 5 elementos, etc. ¿Sí? Es la generalización natural de un grafo a mayores dimensiones. ¿Sí? ¿Y por qué esto aparece acá? Es porque cuando uno tiene una consulta conjuntiva que es binaria, que los constraints son binarios, uno puede pensar que la estructura es un grafo y uno puede hablar de nociones de grafos como tree y cómo coinciden, toda esta tree composition coinciden con esas nociones. Pero recuerda que en general en una consulta conjuntiva los constraints pueden ser de tamaño arbitrario. Uno puede tener constraints que hablan de 4 variables, 5 variables, etc. Entonces, ahí uno tiene que ocupar nociones de tree composition que fueron pensadas para hipergrafo. ¿Sí? Eh, Eso más que nada, o sea, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, en verdad. Sí, ¿Alguna otra pregunta? me quedó más o menos claro todo el asunto, en términos generales, digamos. Me faltaría meterme a la No, sí, programación sí, misma de todo el asunto. sí, por supuesto, sí, hay bastante detalle. Sí, el objetivo era un poco quizás darle como un overview de qué se trataba, o los punteros, si es que ustedes pueden ir a ver después. Sí. Súper. ¿Alguna Ok, otra pregunta? Parece que no. Ya, muchas gracias, Miguel. ok. Nada, gracias, Susana. Nos estamos viendo. Que estén bien. Cuídense.